Hechos 9, leyendo versículos 1 a 31. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta, la palabra inspirada de nuestro Dios. Ahora vamos a orar que entendamos y que podamos poner en práctica lo que vamos a estudiar. Padre, muchas gracias te damos por esta historia y por mostrarnos que tú puedes salvar a cualquiera, literalmente cualquiera. Nosotros creemos eso intelectualmente, pero en la práctica a veces no. Danos más confianza en ti, Señor, reconociendo que tú buscas y salvas a quien quieras. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que pasó aquí con la conversión de Saulo
para ver lo que tú has hecho en nuestras propias vidas y lo que oramos y confiamos que vayas a hacer también en las vidas de otros. Entonces te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra predicada, que tu Espíritu Santo nos llene. En el nombre de Cristo. Amén. Tenemos aquí en Hechos capítulo 9 la historia de una de las más famosas conversiones en toda la historia. La palabra conversión significa literalmente dar la vuelta y se refiere a lo que sucede cuando Dios salva a una persona. Normalmente usamos la palabra para hablar del cambio en la persona, el cambio que se ve, la transformación que sucede. También usamos otros términos como nacer de nuevo, ser regenerado, pensando en la parte que Dios hace, pero todo eso es parte de la misma salvación. Aquí leemos de la conversión de Saulo, que iba a ser conocido después como Pablo, el hombre que Dios usó para compartir el evangelio con los gentiles en tantos lugares y también para escribir una gran parte del Nuevo Testamento. Así que podemos decir que Dios usó a Pablo por medio de su predicación, por medio de lo que también escribió, para salvar a literalmente millones de personas. Entonces, por supuesto, esa historia es muy importante. La leemos aquí en Hechos 9, pero también más adelante en este mismo libro, en 2 ocasiones, Lucas también va a escribir otra vez de la conversión de Saulo, cuando él testifica ante los judíos y también cuando testifica ante Festo y el rey Agripa. Entonces, para Lucas, esta historia es de tanta importancia que la escribe 3 veces. Entonces debemos poder ver la importancia para nosotros también para que entendamos qué es la conversión verdadera. Esta historia es interesante, en parte porque algo sucedió que era muy raro, algo maravilloso. Dios literalmente apareció a Saulo en una luz brillante, con una voz del cielo, transformó su vida desde ese momento. Este perseguidor de la iglesia fue transformado en este momento. Normalmente Dios no salva a la gente así, con una voz del cielo, una luz del cielo, una aparición de Cristo a la persona. Normalmente Dios no salva a personas así de manera externamente milagrosa, aunque puede, por supuesto. A veces sí hay historias muy increíbles lo que Dios ha hecho en algunas personas. Pues esto es interesante, no solamente por eso, sino porque también lo que leemos aquí es lo que sucede con todos. Los principios generales de cómo Dios salvó a Saulo es lo que hace para cada persona que salva. Entonces, en esa descripción de la conversión de Saulo, no todos los detalles, pero en la descripción podemos ver cómo Dios hace la conversión de todos. Entonces, hoy quiero que todos piensen primero en su propia conversión, su propia salvación. El momento cuando Dios hizo el milagro de rescatarlos de sus pecados y hacerlos sus hijos. Porque aunque Dios no te derrumbó con una gran luz y una voz del cielo, de todos modos te salvó de la enemistad en contra de Él e hizo una transformación milagrosa en tu vida. Solamente porque la historia de tu conversión no es algo así tan milagroso externamente, no significa que es menos maravilloso. El milagro de la salvación es el cambio interno del corazón, la transformación de un pecador, la vida dada a un muerto. Y sin importar cómo Dios lo hace, es un milagro. Éramos enemigos de Dios. Aún así, Cristo murió por nosotros. Dios decidió rescatarnos. Y después nos cambió. Ya somos diferentes, una nueva creación. Vivimos de manera diferente. Ya no somos parte del mundo, sino ahora sufrimos así como Cristo sufrió. Entonces podemos aprender de la historia de la conversión de Saulo que esta obra de la salvación, de la conversión, es completamente de Dios y hace una transformación radical en la persona. Que recordemos también que estamos en un momento de transición en la iglesia primitiva, una transición registrada aquí en el libro de Hechos. El enfoque del alcance del evangelio está cambiando desde los gentiles, desde los judíos, perdón, hasta los gentiles. En el capítulo pasado Dios mandó a Felipe a Samaria, también al eunuco etíope,
Aquí vemos la conversión de Saulo, quien va a ser apóstol para los gentiles. En los siguientes 2 capítulos vamos a ver la conversión de Cornelio por medio del testimonio de Pedro, que oficialmente abrió la puerta para la conversión masiva de los gentiles. Y eso está el énfasis del resto del libro, por mayor parte enfocándose en Pablo y el Evangelio alcanzando a los gentiles. Y nosotros, como gentiles, debemos en gran manera nuestra conversión a esta conversión de Saulo, humanamente hablando. Así que es una historia en la cual deberíamos enfocarnos para aprender cómo Dios salva a la gente y qué sucede en la obra de la conversión verdadera. La obra de la conversión es completamente de Dios, quien hace una transformación radical en la persona. En primer lugar, aprendemos de este pasaje que cada persona odia a Dios antes de su conversión. Cada persona odia a Dios antes de su conversión. Leemos aquí en versículos 1 y 2 de este capítulo lo que Saulo estaba haciendo antes de su conversión. Dice que estaba respirando amenazas y muerte con los discípulos del Señor. Recuerden que en el capítulo anterior dijo que estaba asolando la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres para entregarlos en la cárcel. Él había consentido en la muerte de Esteban. Saulo era un gran enemigo de la iglesia y él odiaba a Dios. Aunque, por supuesto, Saulo no pensaba que odiaba a Dios. De hecho, Saulo pensaba que amaba mucho a Dios y por eso estaba haciendo toda esta persecución, hasta matar a los cristianos en el nombre de Dios. Según él, mostrando su amor para con Dios. Era un judío de los judíos, un fariseo. Él creía en un solo Dios. Su lema hubiera sido Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El pensar que Cristo afirmaba ser Dios hubiera sido blasfemia para Saulo. Tampoco hubiera creído en la resurrección de Cristo. Y por eso él odiaba a esos cristianos y pensaba que estaba sirviendo a Dios por medio de perseguirlos y matarlos. Pero Dios le iba a mostrar que no era así. Vemos que Saulo en ese momento estaba tan enfurecido en con los cristianos que había sacado permiso del sumo sacerdote para ir a Damasco, un viaje de como 6 días, para también encontrar más cristianos y hallarlos presos a Jerusalén. No estaba contento con solamente intentar parar completamente este movimiento en Jerusalén, sino también tenía el celo para querer destruirlo en cualquier lugar. Sin darse cuenta, Saulo odiaba a Dios, estaba viviendo como rebelde en contra de él, estaba rechazando a su hijo y por eso también a Dios mismo. Así son todos, sin excepción, antes de la conversión. Todos odian a Dios, viven en contra de Él, son esclavos de sus pecados y rebeldes en contra de la ley de Dios. Para algunos, así como el caso de Saulo, no lo ven así. Ellos piensan que están bien, ellos piensan que su religión es la correcta. Podemos pensar en los musulmanes, por ejemplo. Algunos musulmanes honestamente piensan que su responsabilidad ante su Dios es matar a los que no creen como ellos. O si queremos pensar algo más cerca de casa, pensamos en los testigos de Jehová, en los mormones. Ellos creen que su religión está bien, que es la correcta, hasta que salen para convertir a los demás. Pero ellos rechazan la deidad de Cristo y por eso no son salvos. Así como Pablo, piensan que creen correctamente en Dios, pero en realidad están rechazándole porque rechazan a su Hijo. Aún más específicamente, podemos pensar en los católicos romanos, especialmente los que son los más devotos. Ellos realmente creen en su iglesia, realmente creen en su religión, piensan que están bien, que están en lo correcto adorar a los santos, a María, e intentar hacer buenas obras para que Dios los acepte en el cielo. Son muy sinceros en sus creencias y hasta algunos persiguen a los que no creen como ellos, pero no son hijos de Dios, sinceros pero perdidos. Ustedes conocen personas así, sus familiares, sus amigos.
honestamente piensan que están bien con Dios. Honestamente piensan que sus creencias son correctas. Piensan que aman a Dios. Pero en realidad ellos odian a Dios. Están engañados. Sus ojos han sido cegados y necesitan la verdadera conversión. Otros odian a Dios más abiertamente. No quieren nada que ver con Él. No quieren que hablemos con ellos de Dios en la iglesia o cualquier cosa espiritual. De igual forma, necesitan la verdadera conversión. Todos son iguales ante su conversión. Todos son enemigos de Dios. Le odian. Están muertos en delitos y pecados. Por eso entendemos que nadie decide ser convertido. ¿Sí? Nadie puede convertirse a sí mismo. Nosotros no decidimos por Cristo. No decidimos venir a Dios en la salvación. Él tiene que hacerlo. Porque no podemos y no queremos. Es lo que vemos aquí también en nuestra historia. En segundo lugar, Dios hace toda la obra en la conversión. Todos odian a Dios antes de su conversión. Por eso Dios hace toda la obra en la conversión. Nadie puede hacer nada para convertirse a sí mismo. Tal vez piense que está bien, tal vez no quiere nada que ver con Dios. Pero Dios siempre tiene que hacer toda la obra en la salvación. Aquí en nuestro pasaje, Dios tiene que mostrar a Saulo que en verdad no le amaba, que en realidad no le conocía, que lo que estaba haciendo en contra de Dios. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural de conversión en este hombre que pensaba que estaba bien. Y es precisamente lo que hizo. Vemos en versículos 3 a 8. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese día, cuando Saulo estaba en camino a Damasco, no estaba esperando encontrarse con Dios ese día, pero Dios le buscó. Dios apareció a él, Cristo apareció en la luz de su gloria y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no sabe exactamente lo que está pasando, pero tiene una idea porque dice: ¿Quién eres, Señor? Y dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto hubiera sido una lanza atravesando el corazón de Saulo. Pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a todos que afirmaron seguir a Jesús como Mesías, como Dios mismo. Pero no. Cristo mismo apareció a él y le mostró que estaba perdido, que estaba equivocado, que Cristo sí era el Mesías, que sí era Dios y que Saulo necesitaba ser salvo por él. Y así es siempre Cristo quien busca al pecador y nunca el pecador buscando a Cristo. Sin duda, antes de ese momento, Dios había preparado a Saulo, especialmente con su encuentro con Esteban, su muerte. Cristo apareció a él mostrando que era verdad lo que los cristianos habían dicho. Jesús sí era Dios y estaba vivo. Entonces, Dios había preparado a Saulo de antemano y también Dios hizo todo en el momento de la conversión. Y Pablo reconoció eso después. Dijo en Gálatas 1: pero cuando agradó a Dios, fíjense en el vocabulario que usa, pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Continúa. Así fue salvo Saúl. Dios le había escogido desde antes su nacimiento. Dios le llamó por su gracia cuando a él le agradó. Dios reveló a Saulo a Cristo en el tiempo oportuno. Dios, quien manda que de las tinieblas resplandece la luz, resplandeció la luz de Cristo en su corazón. Dios hizo absolutamente todo y después Pablo lo reconoció.
Exactamente así como vemos con Saulo, así es para cada cristiano. La obra de Dios en la conversión es una obra de gracia soberana, irresistible y arrollador. Dios siempre revela a su Hijo a aquellos que va a salvar en su tiempo, cuando a Él le agrada, porque solamente en Él hay salvación y vida. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y en tiempo nos llama por su gracia y revela a su Hijo a nosotros. La obra de la conversión es la obra solamente de Dios. Ahora, el hecho de que Dios hace toda la obra en la conversión no significa que no hay ninguna respuesta de parte de la persona. En la conversión, en la regeneración, la persona ya es capacitada para poder responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. Aquí leemos que Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? En el versículo 5. Pero también fíjense en lo que dijo en el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Las dos cosas. Tenía que saber quién era Cristo y tenía que saber ahora qué hacer. No haciendo nada para ser salvo, pero queriendo saber cómo vivir ahora después de su conversión. Así que vemos en tercer lugar que hay resultados en la persona después de su conversión. Pero fíjense, antes de la conversión, la persona odia a Dios. En la conversión, Dios hace todo. Y después de la conversión, hay resultados. Cada persona odia a Dios antes de la conversión. En el momento de la conversión, Dios hace todo. Pues hay una respuesta. Saulo dijo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Si somos salvos por gracia, pero también somos salvos para buenas obras. Aquí vemos muchos resultados de la conversión de Saulo en este pasaje. Pero leemos que fue llevado a la ciudad y que no comió ni bebió nada por 3 días. Y leemos de la visión que un cristiano de Damasco llamado Ananías tenía, que Saulo estaba orando. Dios habló con Ananías en visión diciéndole que debería ir a cierta casa y buscar a Saulo. Dice, porque he aquí él ora. Ese es un resultado de la salvación. La persona ya conoce a Dios de verdad y puede orar a Él. Aquí Saulo, en vez de estar enfocado en lo que él pensaba que estaba bien, ya por fin estaba hablando con Dios y en comunión con Él. Después vemos también que Saulo fue recibido por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, que es otro resultado de la conversión verdadera. Primero, que fue recibido por Ananías. Ya vemos aquí que Dios habló con Ananías en una visión, diciéndole que fuera para poner las manos sobre Saulo para que recobrara la vista. Ananías, por supuesto, muestra su temor natural. Ya él sabe quién es Saulo, su reputación, y tiene miedo. Pero después obedeció. Vemos en versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías dijo, hermano Saulo. A veces usamos ese término, hermano, de manera ligera. Para cualquier persona entra a la iglesia, hermano, hermana, o porque olvidamos su nombre. Pero piensen en el impacto de esas palabras para Saulo. Hace 3 días era perseguidor de esa iglesia. Quería destruirla. Era el enemigo número 1 para los cristianos. Pero ahora, tan pronto que Dios le convirtió, ya pertenece a este camino, a este grupo, a la iglesia. Ya es parte de la familia, ya es un hermano. Y no solamente en Ananías, sino vemos en el versículo 19 que Saulo estaba con algunos discípulos que estaban en Damasco. Y más adelante leemos que con la ayuda de Bernabé fue aceptado también por los apóstoles y los demás cristianos en Jerusalén. Otro resultado de su conversión es que fue bautizado. Siempre lo que sigue la conversión, una persona ya quiere ser bautizada. También vemos que fue preparado. Dice que pasó algunos días con los discípulos en Damasco, pero también él se fue a Arabia por 3 años para ser preparado por Dios. Es algo que Pablo mismo menciona en Gálatas 1. Ahí dice que Dios le salvó
y que en vez de ir a Jerusalén fue a Arabia, y solamente 3 años después subió a Jerusalén para conocer a los apóstoles. Aquí en nuestro pasaje en Hechos 9 no es tan explícito, pero encontramos esos 3 años al principio del versículo 23, donde dice, pasados muchos días. O sea, de muchos días, en 3 años. Y Dios usó esos 3 años, ese tiempo, para preparar a Saulo para el ministerio al cual le había llamado. Otro resultado de la conversión de Saulo es que él inmediatamente quería compartir con otros lo que había aprendido, lo que Dios había hecho en él. Dice que predicó en Damasco inmediatamente después de su conversión. 3 años después, cuando regresó, siguió predicando. También cuando se fue a Jerusalén. Y eso tiene mucho sentido porque Dios le salvó precisamente para ser un testigo de él, como leemos en Hechos 1:8, que es el tema del libro, de ser testigos en todo lugar. Y Pablo iba a ser usado específicamente por Dios para ir a los gentiles. Eso vemos en el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Y qué predicó Pablo? Ya fue salvo, quería salir y compartir. ¿Y qué estaba predicando? Versículo 20 nos dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Este mensaje es salvación. ¿Quién es Cristo y cómo se salvó por él? Es lo que Pablo predicó. Es lo mismo en versículo 22. Predicaba demostrando que Jesús era el Cristo. Y no predicó con ningún miedo. En versículo 27, Bernabé da testimonio de Saulo que había predicado valerosamente en nombre de Jesús, con valor. Es lo que hace en Jerusalén también, dice que habló denodadamente en el nombre del Señor, con denuedo. Y bueno, como es de esperar, los judíos no respondían bien a este mensaje. Así vemos el último resultado de la conversión de Saulo. El último resultado de su conversión es que fue perseguido. Que es lo que Dios, de hecho, le había dicho que iba a suceder en el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Después de 3 años regresó a Damasco. Y vemos el versículo 23 que los judíos resolvieron en consejo matarle. Estaban en serio, pues dice que guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Los discípulos tenían que bajarle por el muro descolgándole una canasta. Y después, cuando llegó a Jerusalén, al principio sufrió la desconfianza de los discípulos allá. Y le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo trajo a los apóstoles y siguió predicando. Y puesto que predicó también en Jerusalén, como dice el versículo 29, hablaba denodadamente en nombre del Señor y disputaba con los griegos, también ellos querían matarle. Y así tiene que ser llevado hasta Cesarea y enviado a Tarso. Después de eso, no sabemos nada de Pablo por 8 o 10 años, hasta que lleguemos al final del capítulo 12 del libro de Hechos. Esos eran los resultados de la conversión de Saulo. Pero también son los mismos resultados que vemos en cualquier conversión. Es muy raro, por supuesto, una persona ve una luz del cielo o que tenga una experiencia así tan fuerte, pero cada cristiano, cada persona verdaderamente convertida ya tiene comunión con Dios, quiere conocerle, pasa tiempo con Él, ora a Él. La expectativa bíblica también es que un cristiano sea bautizado, recibido por la iglesia, que sea parte de la iglesia, y siempre quiero enfatizar eso. Después de la conversión, el resultado natural es que la persona ya quiere juntarse con sus hermanos, con los demás cristianos. Saulo aquí fue recibido por Ananías, los discípulos en Damasco, después en Jerusalén. Entonces, muy interesante porque más adelante Pablo escribiría en cuanto al tema de la importancia del cuerpo de Cristo. En Romanos 12, también 1 Corintios 12. Y creo que pasando eso en parte su experiencia aquí en su conversión. Piensa conmigo, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Pensando que así estaba sirviendo a Dios. Pero en el camino a Damasco, Cristo le dijo que esta persecución era en contra de él. ¿Se fijaron en eso?
Saulo está persiguiendo a los cristianos. Y cuando Cristo habla con él, dice, ¿por qué me persigues? ¿Y por qué Saulo no dijo, no, no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a esas personas? Pues Pablo nos enseña después, lo que vemos aquí es que hay un vínculo inseparable entre Cristo y los cristianos, entre el Salvador y los salvados. Si uno lastima a los cristianos, es como si lo hace a Cristo. Si uno rechaza a los cristianos, es como si rechaza a Cristo, a su cuerpo. Y Él tome en serio lo que pasa con cada uno de nosotros. Así que, por supuesto, si una persona es salva por Cristo, va a querer juntarse con la representación visible de su cuerpo, que es la iglesia local. La persona que no quiere hacer eso o no es un cristiano, porque ¿cómo puede amar a Cristo y odiar a su esposa? O está en una ignorancia terrible de algo básico en la vida cristiana. Pablo nunca olvidó esa lección y la enfatizó en varios sus libros más adelante. Cristo se identifica con su pueblo, con nosotros individualmente, pero también con su cuerpo entero. Somos su cuerpo, Él es la cabeza, Él es nuestro esposo y nosotros su amada esposa. También, por supuesto, el verdadero cristiano va a querer compartir el evangelio. Es parte del resultado de una conversión verdadera. Así como vimos con Felipe en el capítulo anterior, somos todos llamados a evangelizar. Evangelizar a todo tipo de personas en todo momento, confiando en el poder del Espíritu Santo para hacer milagro de la salvación. Y sin duda, cuando hacemos todo eso, cuando nos identificamos públicamente con Cristo y su iglesia y predicamos el Evangelio con denuedo a todos, vamos a ser perseguidos. Es inevitable para el cristiano, inevitable. No podemos callarnos, no podemos esconder que somos cristianos y por eso la gente nos va a odiar y nos va a perseguir. Entonces, que salgamos hoy meditando este tema en dos maneras. Primero, en primer lugar, es muy importante entender lo que sucede en la conversión para entender lo que sucedió con nosotros en nuestra conversión. Importante entender bien lo que sucedió cuando Dios nos salvó. Porque a veces hay cristianos verdaderos y puede parecer para ellos que fueron salvos porque empezaron a buscar a Dios. Se dieron cuenta de su pecado, llegaron a la desesperación y empezaron a buscar a Dios. Así parece. Pero la historia de la conversión de Saulo nos ayuda a entender que eso no es lo que pasa. Lo que realmente sucede en la salvación es que Dios busca al pecador. En el momento de nuestra conversión puede parecer que nosotros decimos algo. Pero cuando estudiamos más de la Biblia y conocemos más a Dios, nos damos cuenta que odiamos a Dios. No le buscamos, estamos resistiéndole en todo sentido. Hasta a veces haciendo cosas pensando que estaban bien, estamos bien, pero en verdad resistiendo a Dios en pecado y rebeldía. Pero para que nosotros fuéramos salvos, Dios tenía que hacer todo, absolutamente todo. En ese sentido, nuestra conversión no tiene nada que ver con nosotros. Él nos escogió desde antes la fundación del mundo. Él mandó a su Hijo en el cumplimiento de tiempo para vivir bajo la ley y morir por nosotros. Después Él, en su Espíritu Santo, aplica esa salvación a nuestras vidas. Todo en la salvación depende de la gracia omnipotente y soberana de Dios. Y cuando Dios nos salvó, también nos cambió para siempre. Nos transformó. Ya pertenecemos a Él, ya testificamos de Él, así como Pablo, ya somos instrumentos escogidos de Dios y vivimos de manera diferente, mostrando los resultados de una verdadera conversión. Pero también esta historia de la conversión de Saulo nos hace recordar que esto puede suceder con otros también, aun con los más duros, aun con aquellos que más odian a Cristo. Porque Pablo escribió a sí mismo en 1 Timoteo 1:15 como el primero, el peor de los pecadores. Y si el peor pecador puede ser salvado, cualquier persona puede ser salvada. Esto debe animarnos y fortalecernos para continuar orando por nuestros familiares y amigos incrédulos. Y por supuesto, no solamente orando, sino también evangelizando.
¿no? Que puede parecer que son casos imposibles. No hay nada imposible para Dios. Si Dios pudo salvar a Saulo y convertirle en Pablo, también puede salvar a tu hijo, o tu hija, o tu padre, o tu madre, o tu hermano, primo, prima, nieto, amigo, compañero, vecino, hasta el presidente de México. Dios puede salvar a cualquiera. Yo sé que muchos de ustedes tienen seres queridos que rechazan a Dios, o abiertamente diciendo que no quieren que digas nada de eso, hasta tal vez te odian por tu fe. Otros seres queridos de ustedes piensan que están muy bien y por eso no hacen caso a lo que ustedes dicen de ellos. Además, no se desanimen. No se desanimen. Esta historia nos ayuda a ver que Dios puede salvar a cualquiera. Puede cambiar a cualquier persona en un instante, quebrantarle en un segundo y traerle a los pies de su Hijo en arrepentimiento y fe. Lo que necesitamos nosotros es la fe para continuar orando y continuar testificando sin cesar. Pero no simplemente orar por la salvación de los incrédulos, sino el mandato completo de Cristo es hacer discípulos. Primero, ver a la persona salva, pero después prepararle y ayudarle a venir a la iglesia, se añadir a la iglesia para servir a Dios con su vida. Porque la persona ya convertida es un santo. Como leemos aquí por primera vez como descripción de un cristiano, en versículo 13. Ananías habla de los santos en Jerusalén. Tenemos que evangelizar a los incrédulos, orar que Dios los salve. Después, cuando Dios lo hace, ayudarlos a crecer en conocimiento, en fe, en oración, para que también ellos puedan soportar la persecución que sin duda vendrá en sus vidas. Entonces, la obra de la conversión es completamente de Dios, quien hace una transformación radical en la persona. Antes la conversión, todos odian a Dios. Por eso Él tiene que hacer toda la obra en la conversión, en la salvación, dándole a la persona nueva vida y así produciendo resultados, fruto en su vida. Una persona convertida es una persona transformada, una persona que ora, una persona que es bautizada, una persona que se junta con la iglesia, una persona que evangeliza, una persona que es perseguida. Que Dios nos recuerde lo que Él hizo en nuestra conversión, para que nos maravillemos en su salvación y le demos gracias. Pero también que meditemos ese tema de la conversión verdadera para recibir el ánimo que Dios puede salvar a esta persona en quien estás pensando ahora, que parece tan dura, que parece que no es posible que sea salva. Dios lo puede hacer. Que sigamos orando y compartiendo el Evangelio con ellos, con sus seres queridos, para que sean salvos por la gracia omnipotente y soberana de nuestro Dios. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por la gran obra de la conversión que hiciste en nosotros. Así como con Saulo hace tantos siglos, así también lo has hecho con nosotros. La manera externa por la cual lo haces es diferente, pero lo que hiciste con nosotros, así como hiciste con Saulo, nosotros te odiamos. Éramos tus enemigos. De todos modos, tú nos buscaste a nosotros para rescatar sus pecados y salvarnos para siempre. Tú hiciste toda la obra de nuestra conversión. Y también tú produces esos resultados, ese fruto en nosotros. Te pedimos, Señor, que cada persona pueda examinarse porque a veces alguien se puede engañar. Esos son resultados naturales, cosas que salen naturalmente de una persona que ha sido transformada para siempre. Y a veces, Señor, sí hacemos esas cosas, sí tenemos este fruto, pero queremos hacerlo más, orar más, evangelizar más, soportar más la persecución. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Y te rogamos, Señor, que así como leemos aquí con Saulo, este hombre que estaba persiguiendo la iglesia, el peor enemigo de la iglesia ese entonces, y le salvaste, sin problema, en un momento. Te rogamos, Señor, que también hagas eso con nuestros seres queridos incrédulos. Señor, hemos estado orando por muchos a través de esos años, padres y madres que no quieren entender, hijos e hijas
muy duros. Hermanos o primos, sobrinos, amigos, compañeros, todos, Señor. Y parece que no quieren y no es posible, que no van a ser salvos. Ayúdanos, Señor, a no desmayarnos, a no estar desanimados, a confiar en ti, que tú puedes salvar al peor pecador y puedes salvar a cualquiera. Ten misericordia, te pedimos de esas personas, de nuestros propios familiares que amamos muchísimo, sino que tú los alcances con tu evangelio para que te puedan servir, ser salvos por ti para siempre. Señor, sigue haciendo tu milagro de conversión entre nosotros en esos días. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.